Moo Young solo quiere conseguir un trabajo y dejar de depender de su mejor amigo, Hee-won, pero hay un problema. Ser Omega hace que las puertas laborales se le cierren una tras otra. Cuando Hee-won le propone ser su compañero, Moo Young se niega, pero no imagina lo que pasará cuando ese alfa amable revele su verdadero yo. ¿Hasta dónde llegará su relación cuando los instintos empiecen a mezclarse con los sentimientos? Moo Young despierta de un sueño que ya ha tenido antes, en el que su amigo Hee-won lo encuentra luego de haber sufrido tratos malos por parte de compañeros de la preparatoria. Aunque odiaba que lo viera en ese momento tan indefenso, lo hacía sentir seguro. Despierta llorando, agradecido de que su amigo no se encuentre allí. De lo contrario, lo habría preocupado. Luego de levantarse y darse una ducha, revisa los resultados de una entrevista de trabajo que ha tenido, pero descubre que no ha sido aceptado. Preocupado, piensa que no le gustaría tener que depender más de su amigo, y justo en ese momento él llama, pregunta si ya ha comido y cómo le ha ido con la entrevista. Luego de ponerse al día, le dice que pronto llegará a casa. En ese momento, Moo Young ve otro correo que le ha llegado sobre una reunión de generación de la preparatoria, lo cual le parece extraño, ya que en esa época, cuando la gente descubrió que él era un Omega, no paraban de molestarlo, y los que no lo hacían miraban sin hacer nada. Decide simplemente deshacerse del correo. Más tarde, Hee-won llega a la casa que comparten y se da un baño. Al salir de la ducha, ve su ropa, pero igualmente sale solamente con una toalla. Cuando el pelinegro lo ve, lo reprende echándolo para que vaya a vestirse, pero lo mira de reojo, admirando su cuerpo. Luego, mientras cenan, el Omega cuenta que ha encontrado un empleo temporal. El rubio se sorprende por lo repentino y pregunta por qué no trabaja para él, pero Moo Young se niega, diciéndole que no se puede hacer cargo de él toda la vida, a lo que Hee-won se acerca peligrosamente y responde que eso es algo más que factible. Sin embargo, es alejado por el pelinegro, quien se burla de él por ser un alfa adinerado. Siguen charlando y bromeando hasta que el Omega cae dormido tras unos tragos, y es entonces cuando el alfa se aprovecha de él y comienza a tocarlo, sintiéndose agradecido de ser su mejor amigo. A la mañana siguiente, el pelinegro le avisa al rubio que se irá a trabajar y regresará en la madrugada, asegurándose de despertarlo y decirle que al menos coma algo, a lo que el alfa le responde que vuelva rápido y no se vaya a ningún otro lado. En su primer día de trabajo, Moo Young conoce a su compañero, otro Omega, quien le dice que tiene buen cuerpo a pesar de su género, y luego le hace notar que tiene la marca de un beso en el cuello. El día transcurre con normalidad y el pelinegro se retira satisfecho. Al llegar a casa, Hee-won le pega un susto, ya que a pesar de la hora, lo esperaba despierto y con la cena lista. Mientras cenan, el rubio le pregunta si se ha tomado su medicina ese día. El más bajo responde que sí, y pasa a contarle sobre su día. En un momento, el alfa da la idea de que se conviertan en pareja, ya que de esa forma desaparecerían las feromonas excedentes, pero el pelinegro le dice que no quiere deberle más de lo que ya lo hace. Un rato después, cae dormido por haber bebido alcohol y su amigo nuevamente se aprovecha de su cuerpo, mientras le dice que no habrá nadie que lo ame más que él, y que así será para siempre. Al día siguiente, mientras el Omega camina por la calle, siente que alguien lo persigue, pero no logra ver a nadie. Luego, en el trabajo, defiende a su compañero de unos hombres que lo intimidaban y termina echándolos del lugar. A la salida se encuentra con esos mismos hombres que buscan tomar venganza y terminan amarrándolo y propasándose con él, aunque mientras lo hacen, mencionan que el hombre que les pagó pidió que no lo marcaran. Mientras sufre y se pregunta por qué le ocurren estas cosas a él, Hee-won aparece para salvarlo, defendiendo a su amigo de los hombres y llevándolo a su hogar. Una vez allí, el pelinegro despierta en la bañera, acompañado por su amigo, y como agradecimiento lo abraza y comienza a besarlo, para luego ser cargado hasta la habitación, donde le pregunta si su oferta de ser pareja sigue en pie, y tras una afirmación comparten un momento de pasión. A la mañana siguiente, mientras Moo Young piensa en cómo cambiarán las cosas a partir de ahora, recibe un mensaje de Yerim, una antigua compañera de preparatoria, diciendo que necesita contarle algo, así que deciden verse en un café. Ella le agradece por ir, a pesar de que puede ser incómodo, y le cuenta cómo Hee-won era la persona que organizaba a sus compañeros para que molestaran al pelinegro. El Omega se niega, pero pensándolo bien, era la persona que siempre se acercaba a ayudarlo en el momento oportuno, al igual que el día anterior. Moo Young le pregunta por qué no se lo contó antes, y ella responde con una anécdota,
Hace un tiempo, en el lugar donde ella trabaja, se abrió una vacante para alfas y ella vio que uno de los candidatos alfa era el pelinegro. Pensándolo, la única persona que pudo alterar el resultado cuando le comunicaron su segundo género a él es Hee-won. Moo-young, temblando, confundido y preocupado, se retira del café. Al llegar a casa y hablar con el alfa, este niega todo, pero el más bajo pierde la paciencia y le pregunta si el hecho de que haya llegado a quererlo también era parte de su plan, y luego comienza a golpearlo. El rubio se deja golpear, pero luego cambia de lugar con él y le dice que está realmente feliz ahora que sabe que lo quiere, por lo que será más demostrativo a partir de ahora. Es así como comienzan a hacerlo durante muchas horas, hasta que el más bajo cae completamente agotado. Cuando despierta, se encuentra en una bañera, en una casa que no conoce junto a su amigo. Al preguntar dónde están, el alfa le responde que es la casa de luna de miel, donde vivirán juntos para siempre. Comienza a tocarlo mientras le explica que todo hubiera sido mucho más fácil si hubiera sido realmente un omega, ya que solo con morderle la nuca no podría vivir sin él. Días después, Moo-young se pregunta cuántos días han pasado, ya que solamente han estado encerrados allí teniendo intimidad como los animales. Discute con Hee-won, ya que ese no es el tipo de vida ni de amor que quiere, pero el más alto insinúa querer cortarle la lengua, por lo que no le queda otra más que callarse y seguir permitiendo que el alfa utilice su cuerpo a su antojo. En un flashback vemos el día en el que se conocieron y cómo el rubio se obsesiona desde el primer momento, buscando formas de atraerlo todo el tiempo, hasta que un día el profesor de salud le entrega el resultado de la evaluación de Moo-young para que se lo dé a su amigo. El papel decía que el resultado era alfa, por lo que el rubio acude a su madre para que se comunique con el médico y cambie los resultados a omega. La mujer, orgullosa de su hijo, le aconseja también encerrar a la persona que le gusta, ya que eso es lo que ella hizo, y así logró hacer feliz a su inocente padre. Incluso le dio una medicina para que su amigo pareciera ser un omega. Los efectos secundarios de esa medicina son que, si toma vino, no se podrá despertar y tendrá un cuerpo más débil que el de un alfa común. Es así como entonces le da los resultados falsos al pelinegro y lo consuela. Al finalizar el flashback, Hee-won se encuentra analizando la situación y piensa que antes de ver al más bajo marcharse, prefiere desvivirlo. Entonces va a su lado y, luego de apreciarlo un momento, comienza a morderle una pierna. Cuando el pelinegro despierta y se da cuenta de que el alfa no está cerca, decide escapar, aunque se siente confundido porque eso significa que no podrá volver a verlo. Decide huir, pero al salir de la cama, cae, ya que no tiene sensibilidad en sus piernas. El rubio aparece y le explica que ahora sí será complicado que sobreviva sin él, por lo que deberán vivir juntos para siempre. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Juaca, Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdames, Celeste Solis, Marely Bolaños, Juana Atanasio Pablo, Sadako Yamamura, Diana Pérez, María Chipat, El Emperador Michael Kaiser, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: